El teléfono más indestructible del planeta, ese aparato que podías aventar contra la pared y seguía funcionando como si nada, ese que todos tus amigos tenían y que te hacía sentir parte de algo más grande, ese teléfono que dominaba el mundo entero con una fuerza que parecía imparable, y ahora pregúntate algo, ¿dónde quedó todo eso? ¿Cómo es posible que una empresa que venda uno de cada 3 teléfonos móviles en todo el planeta simplemente desapareciera del mapa en menos de una década? Suscríbete a este canal si quieres entender cómo los gigantes caen no por falta de recursos, sino por no saber leer el futuro cuando lo tienen enfrente, porque lo que le pasó a Nokia no fue mala suerte, fue algo mucho peor, fue ceguera total en medio de una revolución. Esta es la historia de cómo el rey absoluto de los teléfonos celulares perdió su corona, su imperio y su futuro, y cómo todo ocurrió mientras ellos creían que seguían siendo invencibles. Vamos a retroceder un poco para que entiendas de dónde venía Nokia y por qué su caída fue tan brutal que todavía hoy se estudia en las escuelas de negocios como el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Nokia no nació vendiendo teléfonos. Nació en Finlandia en 1865 como una empresa maderera. Sí, así como lo oyes, cortaban árboles y vendían papel, luego se metieron a fabricar botas de hule, después cables eléctricos, y eventualmente, casi por casualidad, llegaron al mundo de las telecomunicaciones. Para los años 90, Nokia ya era el nombre más grande en telefonía móvil, no había competencia real, ellos eran los dueños del mercado, y cuando digo dueños no exagero, en el año 2000 Nokia controlaba más del 40% del mercado mundial de teléfonos celulares, vendían más que Motorola, más que Ericsson, más que todos juntos. Sus teléfonos eran sinónimo de calidad, resistencia, confiabilidad, y todos, absolutamente todos, queríamos tener un Nokia. ¿Te acuerdas del Nokia 3310? Ese ladrillo indestructible que se convirtió en leyenda, ese teléfono que sobrevivía a caídas, agua, golpes, y que tenía una batería que duraba una semana completa, ese aparato que hoy es un meme pero que en su momento fue el dispositivo más vendido de la historia. Nokia no solo dominaba el mercado, definía cómo debían ser los teléfonos, ellos ponían las reglas, ellos decidieron que era innovación y que no, y todo el mundo lo seguía. Pero aquí es donde la historia empieza a tomar un giro extraño, porque mientras Nokia celebraba su éxito y contaba sus billones, algo estaba pasando del otro lado del mundo, algo que ellos vieron, analizaron y decidieron ignorar. En enero de 2007, un tipo flaco con lentes redondos y suéter de cuello alto subió a un escenario en San Francisco y presentó un dispositivo que, según él, iba a cambiar el mundo. Ese tipo era Steve Jobs y ese dispositivo era el iPhone. La reacción de Nokia fue, bueno, digamos que no se lo tomaron muy en serio. Los ejecutivos de Nokia miraron el iPhone y vieron un juguete caro, un teléfono sin teclado físico que jamás iba a funcionar para escribir mensajes, un aparato con una batería que apenas duraba un día, un dispositivo que costaba el doble o el triple que sus propios teléfonos, y pensaron, esto no va a ningún lado. Incluso hubo declaraciones públicas donde directivos de Nokia se burlaban del iPhone, decían que la gente necesitaba botones reales, que las pantallas táctiles eran una moda pasajera, que Apple no entendía nada de telefonía móvil. Y lo peor de todo es que en ese momento, técnicamente, no estaban completamente equivocados, porque el primer iPhone tenía limitaciones enormes, no tenía 3G, no podías copiar y pegar texto, no tenías aplicaciones de terceros, era un dispositivo incompleto, pero había algo que Nokia no estaba viendo, algo fundamental que iba a cambiar todo. ¿Alguna vez has sentido que entendiste algo demasiado tarde, cuando ya no había vuelta atrás? Pues eso le pasó a Nokia, pero a una escala gigantesca. Lo que ellos no vieron es que el iPhone no era solo un teléfono, era una computadora de bolsillo, era una plataforma, era un ecosistema completo que iba a redefinir qué significaba tener un dispositivo móvil. Mientras Nokia seguía pensando en teléfonos como aparatos para hacer llamadas y mandar mensajes, Apple estaba construyendo un portal hacia Internet, hacia aplicaciones, hacia contenido multimedia, hacia un mundo completamente nuevo. Y cuando en 2008 Apple lanzó la App Store, el juego cambió para siempre, porque de repente tu teléfono podía ser lo que tú quisieras que fuera, podía ser una cámara profesional, un reproductor de música, una consola de videojuegos, una herramienta de trabajo, un GPS, todo en un solo dispositivo. Nokia no tenía respuesta para eso, porque estaban jugando un juego diferente, un juego que ya nadie quería jugar. Pero espera, porque aquí viene lo más increíble de toda esta historia, algo que casi nadie sabe y que demuestra lo trágico que fue la caída de Nokia. Resulta que Nokia sí tenía la tecnología para competir, de hecho, ellos habían desarrollado smartphones con pantalla táctil antes que Apple, tenían prototipos funcionales, tenían equipos de ingenieros brillantes trabajando en interfaces táctiles, en sistemas operativos modernos, en todo lo que se necesitaba para liderar la revolución de los smartphones. Entonces, ¿qué pasó?
¿Por qué no lanzaron esos productos al mercado? La respuesta te va a hacer enojar, porque tiene que ver con política interna, con miedo, con arrogancia y con una estructura corporativa tan rígida que terminó matando la innovación desde adentro. Los ingenieros de Nokia le presentaron a la directiva sus diseños de teléfonos táctiles inteligentes, les mostraron lo que era posible, les advirtieron que Apple y Google venían con todo, pero la respuesta que recibieron fue devastadora. Les dijeron que esos productos iban a canibalizar las ventas de sus teléfonos actuales, que no podían arriesgarse a perder el mercado que ya tenían garantizado, que era mejor seguir vendiendo lo que la gente ya conocía. Esa decisión, esa única decisión de priorizar las ganancias del presente sobre el futuro, fue el principio del fin. Dentro de un momento te voy a mostrar el detalle que lo cambia todo, pero antes necesitas entender cómo funcionaba Nokia por dentro, porque ahí está la clave de por qué colapsaron tan rápido. Nokia era una empresa finlandesa con una cultura corporativa muy particular, muy jerárquica, muy basada en consensos y en no tomar riesgos innecesarios. Eso había funcionado perfecto durante décadas cuando el mercado era predecible y estable, pero cuando llegó la era de los smartphones, cuando el mercado empezó a cambiar cada 6 meses, esa cultura se convirtió en un último mortal. Las decisiones en Nokia tardaban meses en tomarse, pasaban por 10 comités diferentes, necesitaban la aprobación de 50 personas, y para cuando finalmente se decidió algo, el mercado ya había cambiado completamente. Mientras tanto, Apple lanzaba un nuevo iPhone cada año con mejoras significativas, Google regalaba Android a cualquier fabricante que lo quisiera usar y creaba un ejército de competidores, y Nokia seguía discutiendo internamente qué sistema operativo usar, cómo debía ser la interfaz, si debían apostar por pantallas táctiles o seguir con teclados físicos. Era como ver a un gigante moviéndose en cámara lenta mientras el mundo corría a toda velocidad a su alrededor. Y aquí viene uno de los errores más grandes en la historia de la tecnología, un error que vendió el destino de Nokia para siempre. En 2011, Nokia contrató como CEO a Stephen Elop, un ejecutivo canadiense que venía de Microsoft, y lo primero que hizo Elop fue algo que nadie esperaba, declaró que Nokia estaba en una plataforma en llamas. Envió un memo interno a todos los empleados donde comparaba a Nokia con una persona parada en una plataforma petrolera que estaba ardiendo, y decía que tenían que saltar al agua fría del océano o morir quemados. Ese memo se filtró a la prensa y provocó pánico total, las acciones de Nokia se desplomaron, los empleados entraron en crisis, los clientes empezaron a dudar, y lo peor es que Elop no tenía un plan claro de qué hacer después del salto. La decisión que tomó fue abandonar su propio sistema operativo Symbian, que todavía era el más usado del mundo en ese momento, y aliarse exclusivamente con Microsoft para usar Windows Phone. Sí, leíste bien, Nokia apostó todo su futuro a Windows Phone, un sistema operativo que prácticamente nadie quería y que ya estaba perdiendo la batalla contra iOS y Android. Fue como si el capitán del Titanic, después de chocar con el iceberg, decidió que la mejor estrategia era chocar con otro iceberg más grande. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una empresa con millas de ingenieros brillantes, con recursos prácticamente ilimitados, con acceso a la mejor tecnología del mundo, pueda tomar decisiones tan malas? Pues la respuesta está en algo que los expertos llaman la maldición del líder, y es básicamente esto: cuando eres el número uno del mercado durante mucho tiempo, empiezas a creer que eres invencible, que sabes más que todos los demás, que el éxito del pasado garantiza el éxito del futuro, y deja de escuchar las señales de alarma. Nokia cayó en esa trampa completamente. Tenían tanta confianza en su marca, en su posición dominante, en su experiencia, que se volvieron incapaces de aceptar que el mundo había cambiado y que ellos necesitaban cambiar también. Cuando finalmente reaccionaron, ya era demasiado tarde. Apple y Samsung se habían repartido el mercado de alta gama, y docenas de fabricantes chinos que usan Android se habían comido el mercado de gama media y baja. Nokia quedó atrapada en el medio, sin un lugar claro en el mercado, vendiendo teléfonos que nadie quería con un sistema operativo que nadie usaba. Los números de la caída son brutales y te van a impactar. En 2007, el año que se lanzó el iPhone, Nokia vendió 435 millones de teléfonos y tuvo ganancias por más de $7.000 millones. Era la empresa de tecnología más valiosa de Europa y una de las marcas más reconocidas del planeta. 5 años después, en 2012, Nokia reportó pérdidas por más de $3.000 millones. Su valor de mercado se había desplomado un 90%, habían despedido a decenas de millas de empleados, y su participación en el mercado de teléfonos inteligentes era de menos del 3%. Déjame repetir eso porque es importante que entiendas la magnitud del desastre. En solo 5 años, Nokia pasó de dominar el mundo a ser completamente irrelevante. Y lo más triste es que durante todo ese tiempo siguió lanzando teléfonos, siguió invirtiendo en publicidad, siguió intentando convencer al mundo de que Windows Phone era el futuro, pero nadie les creía,
porque la gente ya había probado iPhones y Android, ya sabía lo que era tener millas de aplicaciones disponibles, ya se había acostumbrado a pantallas grandes y brillantes, a interfaces fluidas, a ecosistemas integrados, y no había forma de volver atrás. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, pero que es fundamental para entender por qué Nokia nunca pudo recuperarse. Resulta que en 2013, Microsoft compró la división de teléfonos móviles de Nokia por más de $7.000 millones, y en ese momento muchos pensaron que era el principio de una nueva era, que Microsoft iba a revivir a Nokia con todos sus recursos y su experiencia en software. Pero la realidad fue completamente diferente. Microsoft no tenía idea de cómo competir en el mercado de teléfonos inteligentes, siguió cometiendo los mismos errores que Nokia, siguió apostando por Windows Phone cuando ya era obvio que había perdido la guerra, y después de quemar millas de millones de dólares en una apuesta que nunca funcionó, terminaron abandonando el negocio completo y vendiendo los restos de Nokia prácticamente por nada. Hoy, la marca Nokia sigue existiendo, venden algunos teléfonos Android bajo licencia, pero no tienen nada que ver con la Nokia que dominó el mundo, son solo un nombre, un recuerdo de lo que alguna vez fue el gigante más grande de la telefonía móvil. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque después de todo este desastre, después de perder todo su imperio, después de ver cómo su marca desaparecía del mercado, algunos de los exempleados de Nokia decidieron contar su versión de lo que realmente pasó, y lo que revelaron es todavía más dramático de lo que cualquiera imaginaba. Según múltiples testimonios de ingenieros, diseñadores y ejecutivos que trabajaron en Nokia durante esos años críticos, la empresa sabía exactamente lo que estaba pasando, sabía que el iPhone iba a cambiar el mercado, sabía que necesitaban reaccionar rápido, sabía que su sistema operativo Symbian estaba obsoleto, pero la estructura interna era tan disfuncional. Había tanta política, tanto ego, tantos intereses cruzados, que resultaba imposible tomar decisiones coherentes. Había equipos trabajando en proyectos que competían entre sí internamente, había divisiones que se boicoteaban unas a otras, había ejecutivos protegiendo sus propios feudos en lugar de pensar en el bien de la empresa, y todo eso mientras Apple y Google avanzaban a toda velocidad. Es como si Nokia hubiera estado en guerra consigo misma justo en el momento en que más necesitaba estar unida. Y aquí viene algo que te va a sorprender, algo que demuestra lo cerca que estuvo Nokia de salvarse y lo trágico de su fracaso. Antes de aliarse con Microsoft, Nokia estuvo a punto de adoptar Android como su sistema operativo principal, tenían prototipos funcionando, tenían planos detallados, tenían todo listo para hacer el cambio. Pero Stephen Elop, el CEO que venía de Microsoft, bloqueó esa opción y forzó el acuerdo con Windows Phone. Años después, cuando todo había colapsado, varios miembros de la junta directiva de Nokia dijeron públicamente que elegir Windows Phone en lugar de Android fue el error más grande en la historia de la empresa, y que si hubieran tomado la otra decisión, Nokia probablemente seguiría siendo una de las marcas líderes en teléfonos inteligentes. Imagínate eso por un momento. Imagina un universo paralelo donde Nokia adoptó Android en 2011, donde combinaron su experiencia en hardware con el ecosistema de aplicaciones de Google, donde sus teléfonos indestructibles corrían el sistema operativo más popular del mundo. En ese universo, es muy probable que Nokia nunca hubiera caído, que hoy seguirían compitiendo con Samsung y Apple, que tu teléfono actual sería un Nokia. Pero ese universo no existe, porque una sola persona, tomando una sola decisión equivocada, destruyó todo lo que millas de empleados habían construido durante décadas. Dentro de los próximos minutos vas a entender por qué este caso sigue siendo relevante hoy, por qué no es solo una historia del pasado, sino una advertencia para cualquier empresa que crea que el éxito del presente garantiza el éxito del futuro. Lo que le pasó a Nokia puede pasarle a cualquiera, puede pasarle a Google, a Apple, a Amazon, a cualquier gigante tecnológico que hoy parece invencible. La historia está llena de ejemplos de empresas que dominaban su industria y desaparecieron porque no supieron adaptarse al cambio. Kodak inventó la cámara digital pero siguió aferrándose a la película fotográfica y quebró. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones y la oposición pensaban que el streaming nunca iba a funcionar. BlackBerry dominaba el mercado de smartphones corporativos y físicos porque se negaron a hacer teléfonos sin teclado. Yahoo rechazó comprar Google por $1.000 millones porque pensaban que su propio motor de búsqueda era superior. El patrón es siempre el mismo: arrogancia, negación, incapacidad de aceptar que el mundo cambió y que necesitas cambiar con él. Pero volvamos a Nokia, porque hay un aspecto de esta historia que no hemos tocado y que es fundamental para entender la dimensión humana de lo que pasó. Cuando Nokia colapsó, no solo perdió dinero los accionistas, no solo desapareció una marca, se destruyeron vidas reales, familias completas que dependían de esos empleos, ciudades enteras en Finlandia que vivían de Nokia y que de repente se quedaron sin nada. Miles de ingenieros, diseñadores, trabajadores de fábricas, personal administrativo,
todos perdieron sus trabajos de un día para otro, y muchos de ellos nunca pudieron volver a encontrar algo similar porque toda su experiencia estaba en tecnologías que ya nadie usaba. Hubo suicidios, depresiones masivas, divorcios, adicciones, toda una generación de finlandeses que creció que pensando en trabajar en Nokia era un empleo para toda la vida y que de repente se encontró en la calle sin opciones. Y lo más doloroso es que muchos de esos empleados habían advertido a sus superiores de lo que estaba pasando, habían propuesto, habían rogado que los escucharan, pero fueron ignorados porque los ejecutivos de alto nivel creían saber mejores soluciones que todos los demás. Este es el punto que cambia por completa la narrativa, porque cuando analizas la caída de Nokia con perspectiva histórica, te das cuenta de que no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue que Apple o Google fueran mejores, fue algo mucho más simple y mucho más evitable. Fue el resultado de decisiones humanas, de egos, de miedos, de políticas internas, de una cultura corporativa que premiaba el conformismo en lugar de la innovación. Nokia tenía todo lo que necesitaba para ganar, tenía el dinero, la tecnología, el talento, el reconocimiento de marca, la infraestructura global, absolutamente todo, excepto una cosa, la humildad para aceptar que estaban equivocados y que necesitaban cambiar radicalmente. Y esa única cosa que les faltó fue suficiente para destruir todo lo demás. Es como tener el mejor auto del mundo, el motor más potente, el diseño más aerodinámico, pero negarte a poner gasolina porque siempre has usado diésel y no quieres aceptar que las cosas cambiaron. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Que Nokia sigue existiendo como empresa, pero ya no hace teléfonos, volvió a sus raíces en telecomunicaciones, ahora venden infraestructura de redes, equipos para operadoras telefónicas, tecnología 5G, y les va bastante bien en ese mercado, están ganando dinero otra vez, tienen un negocio estable y rentable. Pero cada vez que alguien menciona Nokia, lo primero que piensa no es en infraestructura de telecomunicaciones, sino en esos teléfonos indestructibles que todos teníamos, en el Nokia 3310, en el juego de la serpiente, en los tonos de llamada que podías personalizar nota por nota, en esa época en que Nokia era sinónimo de tecnología móvil. Y ahí está la tragedia final. Nokia perdió algo que es imposible recuperar, perdió su lugar en la imaginación colectiva, perdió su conexión emocional con los consumidores, perdió la oportunidad de ser parte de la revolución tecnológica más grande de nuestra generación. Hoy, cuando sacas tu iPhone o tu Samsung y haces cosas que hace 20 años parecían ciencia ficción, estás usando tecnología que Nokia pudo haber dominado, que debía haber dominado, pero que dejó pasar porque creyeron que el futuro iba a ser igual al pasado. Y aquí es donde la historia da un giro final que debes conocer, porque en los últimos años han salido libros, documentales, investigaciones periodísticas que revelan detalles cada vez más perturbadores sobre lo que pasó dentro de Nokia durante esos años críticos. Resulta que la alianza con Microsoft no fue solo un error estratégico, hay evidencia de que Stephen Elop, el CEO que venía de Microsoft y que forzó esa alianza, estaba básicamente trabajando para los intereses de Microsoft desde el principio, no para los intereses de Nokia. Cuando Microsoft compró la división de teléfonos de Nokia en 2013, Elop recibió un bono de más de $25 millones por completar la transacción, lo que generó acusación de que todo había sido planeado desde que lo nombró CEO, que su trabajo nunca fue salvar a Nokia sino prepararla para que Microsoft la comprara barata. Nokia nunca confirmó oficialmente esas acusaciones, pero las circunstancias son bastante sospechosas. Un ejecutivo de Microsoft llega como CEO de Nokia, declara que la empresa está en crisis total cuando todavía era rentable, rechaza Android y fuerza una alianza con Windows Phone que beneficia a Microsoft pero hunde a Nokia. Y luego se gana una fortuna cuando Microsoft compra los restos. Es difícil no conectar los puntos y ver un patrón ahí. Pero dejemos las teorías de conspiración a un lado y vayamos a lo concreto, a las lecciones claras que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier emprendedor puede aprender de este desastre. La primera lección es que el éxito del pasado no garantiza el éxito del futuro, que no importa qué tan dominante seas hoy, si no estás constantemente innovando, cuestionando tus propias ideas, buscando la próxima disrupción antes de que alguien más la encuentre, estás condenado a desaparecer. La segunda lección es que la cultura corporativa importa más que la tecnología. Nokia tenía la mejor tecnología pero una cultura que mataba la innovación, y al final la cultura ganó. La tercera lección es que el mercado no perdona la arrogancia, los consumidores no te deben nada, no les importa tu historia, no les importa que hayas sido el número 1 durante 20 años, solo les importa que les ofreces hoy y si alguien más les ofrece algo mejor, te abandonan sin pensarlo dos veces. La cuarta lección es que las decisiones de unos pocos pueden destruir el trabajo de miles, que los CEOs y los ejecutivos de alto nivel tienen una responsabilidad enorme no solo con los accionistas sino con todos los empleados, con las comunidades que dependen de sus empresas, con el legado que van a dejar. Y la quinta lección, quizás la más importante,
es que la única constante en la vida y en los negocios es el cambio, y que tu capacidad de adaptarte al cambio determina si sobrevives o desapareces. Ahora piensa en esto. Cuando Nokia estaba en su máximo esplendor en el año 2000, nadie, absolutamente nadie podía imaginar que 7 años después llegaría un dispositivo que iba a cambiar todo, y que 14 años después Nokia ya no existiría como fabricante de teléfonos. En el año 2000, si alguien te hubiera dicho que una empresa de computadoras llamada Apple iba a dominar el mercado de teléfonos móviles, te habrías reído en su cara, habría sonado ridículo, imposible, absurdo. Pero pasó porque el mundo de la tecnología se mueve a una velocidad que nuestro cerebro no está diseñado para comprender, porque las disrupciones vienen de donde menos las esperas, porque las reglas del juego cambian cuando alguien decide que las reglas viejas ya no tienen sentido. Y lo fascinante es que en este mismo momento, ahora mismo mientras lees esto, probablemente haya alguna startup trabajando en un garaje en algún lugar del mundo en una tecnología que va a hacer que los smartphones se vuelvan obsoletos, que va a revolucionar todo otra vez, que va a crear nuevos ganadores y nuevos perdedores. Y las empresas que hoy parecen invencibles, Apple, Samsung, Google, están exactamente en la misma posición en que estaba Nokia en el año 2000, dominantes, poderosas, llenas de recursos, pero potencialmente ciegas a la próxima revolución que viene. Déjame contarte algo que muy poca gente sabe y que hace toda esta historia aún más dolorosa. En 2008, un año después del lanzamiento del iPhone, un equipo de ingenieros de Nokia desarrolló un prototipo de teléfono táctil con una interfaz revolucionaria que en muchos aspectos era superior a iOS en ese momento. Lo llamaron internamente el Nokia Maemo y era básicamente un smartphone moderno completo, con pantalla táctil capacitiva, navegador web completo, multitarea real, todo lo que se convertiría en estándar años después. Presentaron ese prototipo a la directiva de Nokia con una propuesta para lanzarlo al mercado en 2009, 2 años completos antes de que decidieran aliarse con Microsoft, cuando todavía tenían tiempo de cambiar el rumbo. La respuesta que recibió fue que el proyecto era demasiado arriesgado, que podía canibalizar las ventas de sus teléfonos Symbian actuales, que el mercado no estaba listo para ese tipo de dispositivos. Cancelaron el proyecto, despidieron a varios de los ingenieros involucrados, y siguieron adelante con su estrategia de vender más de lo mismo. Esos ingenieros, frustrados y desilusionados, terminaron y se fueron a trabajar a otras compañeras, algunas a Google, otras a Apple, otras a Samsung, y llevaron con ellos todo ese conocimiento y experiencia que Nokia decidió desperdiciar. Es literalmente como si Nokia hubiera tenido el boleto ganador de la lotería en sus manos y lo hubiera tirado a la basura porque pensaban que era falso. Y si crees que eso es lo peor, espera a escuchar esto. En 2010, cuando ya era obvio que el iPhone estaba ganando terreno, cuando Android estaba explotando en popularidad, cuando todos los indicadores mostraban que los smartphones táctiles eran el futuro, Nokia lanzó al mercado el N8, un teléfono que en papel tenía especificaciones impresionantes. Una cámara de 12 megapíxeles que era la mejor del mercado, pantalla AMOLED, construcción de aluminio, todo lo que un buque insignia necesitaba. Excepto un detalle, corría Symbian, un sistema operativo que ya lucía como sacado de la edad de piedra comparado con iOS y Android. Las reseñas fueron brutales. Los usuarios compraron el teléfono, vieron la interfaz, intentaron usar las aplicaciones, compararon con iPhones y Android y lo devolvían a la tienda. Nokia vendió millones de unidades de ese teléfono porque su marca todavía tenía peso, pero las tasas de devolución eran altísimas, y lo peor es que cada persona que compró un N8 y tuvo una mala experiencia se convirtió en un cliente perdido para siempre, en alguien que ya no confiaba en la marca, que ya había decidido que su próximo iba a ser un iPhone o un Samsung. Nokia estaba destruyendo su propia reputación con cada teléfono que vendía, estaban convirtiendo a sus fans más leales en detractores. Ya estamos llegando al final de esta historia, pero hay una pregunta que necesitamos responder antes de terminar. ¿Podría volver Nokia? ¿Hay alguna posibilidad de que esta marca que alguna vez dominó el mundo pueda recuperar aunque sea una fracción de su antigua gloria? La respuesta corta es que técnicamente sí, pero prácticamente no. Hoy Nokia vende teléfonos Android bajo licencia a través de una compañía finlandesa llamada HMD Global. Son teléfonos decentes, bien construidos, con Android puro sin modificaciones, a precios competitivos, y tienen un nicho de mercado entre la gente que siente nostalgia por la marca y que valora la simplicidad. Pero seamos honestos, estos teléfonos Nokia modernos no compiten realmente con iPhone o con los Samsung Galaxy, no tienen el reconocimiento, no tienen el ecosistema, no tienen la innovación, son básicamente teléfonos genéricos con el logo de Nokia pegado. La marca perdió su magia, perdió su significado, se convirtió en un nombre más entre docenas de fabricantes chinos que nadie puede distinguir. Y eso es quizás lo más triste de todo, que Nokia pasó de ser el símbolo del liderazgo tecnológico a ser una marca de nostalgia,
algo que la gente recuerda con cariño pero que ya no toma en serio. Pero hay algo de esperanza en medio de toda esta tragedia, algo que vale la pena destacar. Muchos de los exempleados de Nokia, esos miles de ingenieros talentosos que perdieron sus trabajos cuando la empresa colapsó, no se rindieron, usaron su experiencia para crear nuevas empresas, para unirse a startups, para llevar su conocimiento a otras partes del mundo. Finlandia, el país que parecía condenado después de la caída de Nokia, se reinventó como un hub de startups tecnológicas, empresas como Supercell que creó Clash of Clans y se vendió por millas de millones de dólares, o Rovio que hizo Angry Birds, o docenas de compañías más pequeñas que hoy emplean a millas de personas y generan innovación real. En cierto sentido, la caída de Nokia liberó todo ese talento que estaba atrapado en una corporación disfuncional y permitió que floreciera en cientos de proyectos diferentes. Es como si el imperio hubiera caído, pero las semillas que había plantado germinaron en 1000 lugares diferentes y crearon un ecosistema más diverso y más resiliente. Y aquí está la reflexión final que quiero que te lleves de toda esta historia. Nokia no perdió porque Apple fuera mejor, ni porque Google fuera más inteligente, ni porque no tuvieran recursos o tecnología. Nokia perdió porque tomó malas decisiones en momentos críticos, porque dejaron que el ego y la política interna destruyeran su capacidad de adaptarse, porque creyeron que el pasado garantizaba el futuro, porque ignoraron las señales de alarma hasta que fue demasiado tarde. Y esa es una lección que aplica a todo en la vida, no solo a los negocios. ¿Cuántas veces has visto a alguien brillante arruinar su carrera por orgullo, o una relación perfecta destruirse por no saber comunicarse, o a personas con todo el potencial del mundo desperdiciar su vida porque no quisieron cambiar cuando era necesario? Los principios son los mismos, la escala es diferente, pero el resultado es igualmente devastador. El mundo premia la adaptabilidad, el aprendizaje constante, la humildad para reconocer cuando estás equivocado, y castiga brutalmente la arrogancia, la rigidez, la negación de la realidad. Nokia fue el gigante que se creyó invencible y pagó el precio más alto posible. Perdió todo, su imperio, su relevancia, su futuro, y lo único que queda es esta historia que ahora conoces, una advertencia grabada en la memoria colectiva de la industria tecnológica que dice: no importa qué tan grande seas hoy, si dejas de innovar, si dejas de escuchar, si dejas de cuestionar tus propias certezas, alguien más va a venir y va a tomar tu lugar, y cuando eso pase, no habrá vuelta atrás, no habrá segunda oportunidad. Solo habrá un capítulo en los libros de historia sobre cómo el rey del pasado se convirtió en una nota al pie del presente. Y lo más aterrador es que en este momento, probablemente hay otra empresa, otro líder de mercado, otra marca que parece invencible, cometiendo exactamente los mismos errores que cometió Nokia, cegados por su propio éxito, sordos a las advertencias, convencidos de que esta vez es diferente, de que a ellos no les va a pasar. Pero la historia no miente, el patrón siempre se repite, y eventualmente, todos los imperios caen, la única pregunta es cuánto van a tardar en darse cuenta. Si llegaste hasta aquí, si leíste toda esta historia completa, es porque entiendes que hay lecciones valiosas en los fracasos de otros, que podemos aprender más estudiando las caídas que celebrando los triunfos, que la historia de Nokia no es solo sobre una empresa que quebró, sino sobre la naturaleza del cambio, sobre la importancia de la adaptabilidad, sobre los peligros de la arrogancia. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando historias como esta, casos donde los gigantes caen y donde podemos entender qué fue lo que realmente pasó más allá de las versiones oficiales. Dale me gusta si este contenido te aportó una perspectiva nueva sobre cómo funcionan realmente los negocios y la tecnología. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la historia de Nokia, si tuviste algún teléfono de ellos, qué recuerdos tienes de esa época, y si crees que podría volver algún día o si su historia ya está cerrada definitivamente. Activa la campanita para no perderte las próximas investigaciones donde vamos a seguir desentrañando los misterios detrás de las empresas más grandes del mundo, porque siempre hay más de lo que nos cuentan en la superficie. La caída de Nokia nos enseña que nada es para siempre, que el éxito de hoy puede ser el fracaso de mañana, y que la única forma de sobrevivir en un mundo que cambia constantemente está dispuesto a cambiar más rápido que todos los demás, incluso si eso significa destruir lo que tú mismo construyes para crear algo nuevo. Esa es la lección final. La más difícil de aceptar pero la más importante de todas. A veces, para sobrevivir, necesitas estar dispuesto a matar a tu propio rey y construir un reino completamente diferente, porque el futuro no perdona a los que se aferran al pasado, solo premia a los que tienen el valor de reinventarse una y otra vez.